y a los que están viendo y oyendo por sus programas de redes sociales. Padre Dios, hoy damos gracias y oraciones para el pastor Carlos y el sermón que nos va a presentar hoy. Te pedimos, Dios, que las palabras sean de ti y que nosotros podemos aprender y saber más de ti, Padre Dios. Padre Dios, es la voluntad de usted, Dios, que nos tienes aquí, y aquí estamos para usted y esperando el día que vengas. Gracias por tus bendiciones mientras que te esperamos, que vuelves, Diosito Santo, y que nuestra fe siempre cuenta en ti. Amén a Dios. De nada. Bueno, bienvenidos y buenas tardes. Gracias a nuestro hermano Marcos que los ayudó con la oración y empezarlos. Ya. Ok. Nos alegra que están acá con nosotros ya en persona o en línea, como dijo Marcos. Y si es su primera vez en Capilla Calvario o Calvario ATX, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo. Esa es la función de la iglesia, equipar a los discípulos para ir y hacer la voluntad del Señor. Amén. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro radical con nuestro Señor Jesús. Que seas lleno del Espíritu Santo y tengas la paz con Dios el Padre. Amén. Nuestro anuncio, hemos empezado nuestra colecta de campaña de abrigos. Tenemos estas bolsitas acá en la mesa, ahí al lado. Por favor, si quieren, llévense una y cuando tengan tiempo, la devuelve con abrigos, con medias, bufandas, gorritas, algo para la gente que necesita, que van a estar en el invierno. Antes de entrar a nuestro estudio, nuestra promesa de la semana viene del Salmo 118:15, que dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La presencia de Dios convierte cualquier hogar en un lugar de gozo. Cuando su salvación llena nuestro corazón, la alabanza llena nuestra vida. No importa las batallas que enfrentes, recuérdate de esto: la diestra del Señor aún hace proezas, y su victoria resuena en la vida de aquellos que confían en Él. Amén y amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de poder estar reunidos. Tú dices, donde hay 2 o 3, ahí estás en medio de nosotros, Señor, y te damos las gracias a ti, Señor, que tenemos un lugar que podemos reunirlos. Gracias por la tecnología, poder alcanzar a nuestros amigos a través del mundo, en nuestros países latinoamericanos y a través de todas las redes. La oportunidad de usar la tecnología para lo bien, porque hay mucho mal en este mundo. Pero queremos compartir la esperanza que tenemos en Jesucristo. Pedimos que tu Espíritu Santo llene este lugar y abra corazones hoy, Señor. Restaura matrimonios. Y que endurezcan esos matrimonios que están siguiendo juntos en la batalla. En un mundo que quiere destruir la familiar nuclear, el matrimonio, las personas, Padre, pedimos que guardes sobre los matrimonios. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, el mensaje de esta semana se llama el matrimonio en un mundo complicado, parte 2, paz y
testimonio. Y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 7 del 8 al 16. Por primero, doy una repasita. La semana pasada, Pablo nos enseñó sobre la rendición mutua en el matrimonio. Cómo Dios llama al esposo y a la esposa a amarse, servirse y honrarse en pureza y unidad. Aprendimos que el matrimonio no es una idea del hombre, sino fue el diseño de Dios desde el principio, desde Génesis. Un pacto sagrado que refleja el amor de Cristo por su iglesia. También vivimos que tanto el matrimonio como la soltería son dones de Dios, destinos a vivirse para su gloria. Ahora hoy, Pablo continúa con el mismo corazón de instrucción. Pero pasa de la rendición mutua a la paz duradera. Deja de hablar solamente a los casados y se dirige a los solteros, viudos y aquellos en matrimonios espirituales divididos. Situaciones que eran tan complicadas en Corintio como las son hoy. Nuestro mundo trata las relaciones como algo temporal, desechable o condicional, de condiciones. Pero la palabra de Dios nos llama a la fidelidad, aun cuando el matrimonio se siente complicado o unilitar. El Evangelio no solo restaura corazones rotos, sino que también trae paz a hogares rotos. Y en este pasaje, Pablo nos muestra cómo el Evangelio transforma cada etapa de la vida y cada tipo de relación. Veremos 4 verdades claves a través de esta lectura hoy que traen claridad y esperanza. En los versículos 8 y 9 vemos el don de la soltería, una temporada para la devoción, no para la desesperación. En el versículo 10 al 11 vemos la permanencia del pacto. El corazón de Dios es la reconciliación, no la separación. En el versículos 12 al 14 vemos el desafío de los matrimonios mixtos, que están una mezcla de gente que son cristianos y casados con alguien que no es. Un llamado a amar y influenciar por medio de la fe. Y terminaremos hoy en los versículos 15 y 16, la libertad de la paz. Veremos cómo es vivir con esperanza cuando la paz depende de otros. Y la semana que viene seguiremos en el versículo 17. Veamos primero el estado de nuestra cultura. Estamos viviendo una crisis de compromiso. Cada vez menos personas se están casando, ¿sabían eso? Más se divorcian y muchos eligen convivir sin pacto. La unción del Padre está en aumento, la ausencia del Padre está en aumento y aún entre cristianos las tasas de divorcio siguen siendo altas. La gente entra al matrimonio con un plan de salida, no con una promesa de por vivir en eternidad. Pero el pacto de Dios es diferente. Su amor nunca falla y su diseño para el matrimonio refleja esa fidelidad. Así que abramos nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 7 y vamos a comenzar en el versículo 8 y vemos cómo el Evangelio trae paz y testimonio a toda relación. Amén. Versículo 8 del 1 de Corintios capítulo 7 dice: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de contición, de continencia, y cásense, pues mejor es casarse que estarse quemado. Pero a los que están unidos en matrimonio, mandó no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse
o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer o que no la divorcie. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárense. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Te damos gracias, Señor. Hablemos primero sobre el don de la soltería en estos primeros versículos 8 y 9. Al comenzar este pasaje, Pablo dirige primero su atención a quienes están solteros o viudos. En una cultura donde se esperaba que todos se casaran y la soltería era vista como lástima, Pablo los hace recordar a los creyentes que ambas etapas de la vida son honrables delante de Dios. La clave no es tu estado civil, sino tu devoción al Señor, ya sea soltero, casado o en alguna punto intermedio. Todo creyente es llamado a vivir con una lealtad indivisa a Cristo. Esa es a donde viene nuestra alineación. Las palabras de Pablo traen consuelo a quienes se sienten pasados por alto, fortaleza a quienes esperan la dirección y a quienes buscan la voluntad de Dios para su vida. Comencemos con los versículos 8 y 9 y los que Pablo describe el don y el propósito de la soltería. La soltería es una temporada de devoción, no de desesperación. La soltería no es una maldición, es un llamado que puede reflejar una devoción indivisa al Señor. El versículo 8 dice, Pablo dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Si se recuerdan de el estudio de la semana pasada, yo dije que Pablo era casado porque era fariseo. Para ser fariseo tendría que estar casado. Ahora, no sabemos si fue que la esposa, a él venir a fe en Jesús, lo dejó o se murió. Yo pienso que fue la primera, que lo dejó. Si se recuerdan, dije el ejemplo como de Daddy Yankee, que la mujer ya no quiere estar con él porque se convirtió. Pablo era como Daddy Yankee. Pablo comienza con ánimo, no con presión acá. Él dice que es bueno permanecer soltero si es llamado de Dios. Pablo mismo estaba soltero en este momento de su ministerio y veía esta condición como una oportunidad para enfocarse más a servir a Cristo sin distracciones. Encima de eso, si ustedes se acuerdan, en este tiempo la iglesia cristiana estaba siendo perseguida por la ley judía. Los estaban buscando para matarlos y los romanos también, buscando de ellos. Y entonces Pablo también está diciendo, mire, si usted puede quedarse soltero, quédese soltero, porque si va a coger mujer o va a coger marido y van a tener hijos y estamos en la fe y los están persiguiendo, entonces eso los va a despaciar en las cosas del Señor. Él eligió, dijo, si la mujer mía se fue, ok, listo, a las 100 millas para adelante para las cosas del Señor. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. En el tiempo de espera, no esperemos haciendo nada.
que Él los vea encontrando fiel y haciendo las cosas y las voluntades del Señor. O sea, no te quedes esperando a una mujer o un marido. Él nos da esa advertencia, dice, el Señor viene pronto. Que hagamos las cosas del Señor. En Corintio, la soltería era frecuentemente despreciada o considerada una vida incompleta. La sociedad medía el valor de una persona por su matrimonio y por su familia. ¿Cuántos niños tiene? ¿Cuántos tiempos están casados? Sin embargo, Pablo afirma que el valor no se encuentra en el estado civil, sino en la fidelidad a Dios. Y lo mismo es cierto hoy. Muchos definen su entidad por sus relaciones, por sus títulos, pero la Escritura la define por su devoción a Cristo. Déjenme unos datos de unos estudios. Según estudios del Pew Research, en el año 2025, el 31% de los adultos entre 18 y 49 años, que representan como el 25% de las personas que los ven en líneas, viven juntos sin estar casados. 31% de los adultos entre 18 y 49 años viven juntos sin estar casados. Esto muestra cómo nuestra cultura ha reemplazado el pacto por la conveniencia. Es que si los casamos, entonces no nos van a dar el chequecito a cada uno de nosotros. Es que si los casamos, entonces hay compromiso. Es que si los casamos, entonces no puedo poner los niños en Incontá si no los dan tanto devuelto. Se buscan compañía sin compromiso, amor sin sacrificio y seguridad sin entrega. El mensaje de Pablo es radicalmente distinto. Él dice que tanto el matrimonio como la soltería son dones de Dios, dados para su gloria. Lo que más importa no es si tienes un anillo en el dedo, sino si tienes un corazón rendido al Señor. Pablo continúa en el versículo 9, dice, pero si no tienes don de continencia, cásense, pues mejor es casarse mejor es casarse que estarse quemado. ¿Qué quiere decir eso? Gracias por la preguntita. Pablo no estaba condenando el deseo, estaba reconociendo la debilidad humana y la provisión de Dios. La pasión no es pecado en sí misma. Se convierte en pecado cuando es mal dirigida o incontrolada. El matrimonio no es una concesión a la lujuria, sino un contexto para la santidad. El teológico y pastor, ya de los 1600 años, Juan Calvino dijo, una cosa es arder y otra es sentir calor. Sentir atracción o deseo es normal. Ser consumido por él es peligroso. Dios diseñó el matrimonio como una protección y una bendición para aquellos que anhelan compañía y intimidad. En Corintio, donde la inmoralidad rodaba la iglesia, esta enseñanza era muy práctica y pastoral. Nuevos creyentes que venían de una cultura sensual, como la de nosotros, necesitaban un marco para vivir en pureza. Disculpe. Pablo se los da. Cásense si son llamados a casarse, pero en todo caso vivan con dominio propio y devoción a Dios. Yo le doy un ejemplo. Piensen en el matrimonio y la soltería como dos herramientas en las manos del mismo constructor. Dios usa ambas para formar a su pueblo y avanzar su reino.
La vida matrimonial muestra el amor de Cristo a través de la fidelidad del pacto. La vida de soltería muestra la suficiencia de Cristo a través de una devoción indivisa. Son instrumentos diferentes, pero con el mismo propósito: glorificar a Dios. Si están tomando notas, tome notas de esos 4 puntos que le voy a dar. El cumplimiento no viene de tu estado civil, sino de tu rendición a Dios. No compares tu llamado con el de otros. Abraza el que Dios te ha dado. Tanto en el matrimonio como en la soltería, la meta es la santidad. Y último punto, aprenda a estar contento en la temporada donde Dios te tiene, confiando en que su plan es bueno. Amén. Ahora miremos al versículo 10 y 11 y vamos a hablar sobre la permanencia del pacto. Pablo se dirige a los que están casados ahora y lo hace con la plena autoridad de la enseñanza de Cristo. Él refleja en las palabras de Jesús cuando dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio no es un contrato que se rompe, sino un pacto que se honra. Versículo 10 dice: pero a los que están unidos a matrimonio, mandado, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Van a haber situaciones que la mujer tiene que separarse. Y tocaremos sobre ese tema en un momentico. La iglesia en Corintio estaba tan confundida como nuestro mundo moderno. Muchos creyentes llegaron a la fe estando casados con esposos o esposas incrédulos. Algunos se preguntaban si su nueva fe justificaba abandonar sus matrimonios. Pablo responde directamente: esto no es su opinión personal, es el mandato del Señor. Así como Jesús enseñó en Mateo 19, versículos 6 al 9. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquier que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahí los da la condición, y se casa con otra, adultera, y el que casa con la repudiada, adultera. Las palabras de Jesús dejan claro que el divorcio nunca fue el diseño original de Dios. Fue permitido por causa de la dureza del corazón humano cuando la otra pareja se sale del matrimonio y entra en adulterio. Se hace muy difícil para la persona perdonar. La vida viene siendo amargada. No quiere perdonar, pero se queda en el matrimonio. El deseo de Dios siempre ha sido la reconciliación, no la separación. Hay matrimonios que han podido, aun cuando hay adulterio, ha habido reconcilio, perdón, porque la otra persona ha pedido el perdón y ha cambiado. Pero para unos, no, se han tenido que ir, porque es muy difícil. Y esa es la condición que el Señor los ha dado. Ahorita vamos a hablar sobre otra condición, el abuso. También el profeta Malaquías reveló el corazón de Dios en Malaquías 2, 14 al 16. Mas dirás: ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hice el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque
porque buscaba una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu y no seas desleas para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardad pues en vuestro espíritu y no seas desleas. Dios aborrece el divorcio, no porque aborrece a los divorciados, sino porque el divorcio siempre trae dolor, ruptura y pérdida. El matrimonio es un pacto delante de Dios y quebrantar ese pacto entristece su corazón. El matrimonio es un pacto permanente. El matrimonio está diseñado para ser permanente. El plan de Dios no es separar, sino reconciliar. Pero como los corintios, muchas veces tratamos este mandato como una surgencia. En nuestra cultura, el divorcio se ha vuelto común, incluso entre cristianos. ¿Sabían eso? Escuchamos frases como, es que Dios quiere que yo sea feliz. O siento que Dios me dio paz para irme. Y hay iglesias que apoyan eso. Pero Dios nunca contradice su palabra para justificar nuestras emociones. Recuérdese que yo les he dicho muchas veces que nuestras emociones y nuestro corazón fallan, son mentirosos y los llevan a la destrucción cuando escuchamos nuestras emociones y actuamos en nuestras emociones o escuchamos nuestros corazones. Todo tiene que pasar por la palabra del Señor, no mi opinión. No le vayas y llores a una persona para que te den lástima y digan, si no, usted se tiene que ir de su matrimonio. No. ¿Qué dice la palabra del Señor? El matrimonio requiere fidelidad, incluso cuando es difícil. Requiere arrepentimiento cuando fallamos, perdón cuando somos heridos y humildad cuando el orgullo quiere gobernar. Cuando los creyentes olvidan de esto, el matrimonio se vuelve desechable en lugar de sagrado. Ahora, si usted está en una relación abusiva, primero, salga de ella, saque a sus hijos, llame a la iglesia si necesita ayuda, pero no se quede en esa relación. Sepárese. Busque ayuda. ¿Ok? Que haya un tiempo de separación. Hablaremos más sobre eso. Y si usted dice que es hombre y dice que es cristiano, usted no puede ser un cristiano y pegarle a su esposa. No es bíblico. No sé qué mandamiento estás leyendo, qué palabra estás leyendo. Y te voy a decir también esto, que viene una pela del Señor. Debes póngase las pilas. Mire estas estadísticas. Según el censo de los Estados Unidos, en el 2025, solo el 47% de los adultos están casados hoy, frente al 51% en el año 2010. Y en el Centro Nacional de Estadísticas de Salud reporta que 14.5 divorcios por cada 1,000 mujeres casadas. Estamos viviendo una crisis de compromiso. La gente entra al matrimonio con un plan de salida en lugar de una promesa de por vida. Pero el pacto de Dios es diferente. Su amor nunca falla y su diseño para el matrimonio refleja esta fidelidad. Ahora quiero decirles algo a ustedes. Si se quedaron en el matrimonio, aún cuando había adulterio, cuando había disparates físicos y abuso físico, y todavía estás ahí, entonces quiten la palabra divorcio de tu vocabulario. Cuando salga una pelea, que la palabra divorcio no salga de tu boca.
acabo de leer antes que Dios aborrece el divorcio, porque es una imagen de su Hijo Jesucristo y la iglesia. Y reemplaza la palabra divorcio con reconciliación. La reconciliación siempre es el corazón de Dios. Pero si no conocen al Señor, no le han entregado su vida al Señor, ¿cómo van a entender la reconciliación? Si usted mismo no se ha reconciliado con el Señor, no ha sido perdonado, entonces no conoce el amor verdadero. Y de esa manera no puedes dárselo a otra pareja, a tu pareja, a tu persona, a tu compañera, a tu compañero, porque no te has reconciliado con el Señor. Y esa es la primera relación que tienes que restaurar. Pablo habla primero a creyentes casados. Está corrigiendo la falsa idea de que la soltería es más espiritual y llamando a esposos y a esposas a permanecer fieles. El mandato que la mujer no se separe no es condicional, es una orden basada en el amor y la santidad. Ahora, recuérdense que estas cartas están escritas a cristianos. Ahorita vamos a hablar sobre el tema sobre matrimonios mezclados. Pero esta carta de 1 Corintios, 2 Corintios, estas cartas que Pablo escribió son a la iglesia. No comparemos al mundo, porque el mundo tiene que arrepentirse primero para poder aplicarle estas cosas. Ahora, esto no significa que Dios ignora el dolor o la traición, porque la adulteria es una traición. El dolor abusivo duele, deja corazones quebrantados. Los dos. Jesús dio una excepción para el divorcio, la inmoralidad sexual, adulterio. Pero aún así, la reconciliación sigue siendo el camino preferido. El corazón de Dios es sanar, no cortar. El versículo 11 dice, y si se separa, quédense sin casar o reconcíliense con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí Pablo reconoce la realidad. Algunos aún con la verdad clara van a ser desobedientes. Dios asuma la obediencia, pero no ignora la debilidad humana. Si alguien se separa sin motivo bíblico, el llamado no es casarse de nuevo, sino a buscar la reconciliación. Esto puede sonar duro a los oídos modernos. No es que en la iglesia donde yo estaba, a mí me dijeron que si sentía que me estaban abusando emocionalmente, que si no me cocinaban los huevos bien, si yo sentía que no me estaba hablando de la manera que estaba supuesto a hablarme, si no me mantenía como estaba, entonces yo me podía divorciar. No, acabamos de leer lo que la Biblia habla sobre estos temas. Pero estas palabras de Pablo reflejan la seriedad de Dios respecto al pacto del matrimonio. Los votos matrimoniales no son sugerencias, son promesas sagradas delante de Dios. Romperlas tiene consecuencias espirituales. Pero aún aquí la misericordia de Dios ofrece arrepentimiento y restauración. Ahora, ¿qué pasa si ya ocurrió? Eso es para los cristianos y se han divorciado. Si te divorciaste sin fundamentos bíblicos, permanece soltero o soltera y sirve a Dios con todo tu corazón. Si te volviste a casar, entonces no vaya y divórciese de nuevo. No lo haga 2 veces.
Arrepiéntete de cualquier pecado pasado y honra tu matrimonio actual. Puede ser el tercero o cuarto que ya estás. Si fuiste dejado, si te abandonaron o fuiste abusada por tu esposo, de pronto la esposa, pero la mayoría de veces es el esposo, Dios no te condena. Él es justo, defiende al inocente. Pero también debemos tener cuidado de no manipular las circunstancias para justificar lo que Dios no ha permitido. Y muchas iglesias y muchos cristianos hacen eso. Hacen cosas para tratar de justificar su divorcio. Ese no es el corazón del Señor. Y Él ve tu corazón. Si están tomando notas, los dejo con estos 3 puntos en esta sección, antes de entrar a la próxima sección. Mire, el matrimonio es un pacto, no un contrato. El corazón de Dios siempre es reconciliar, no separar. Cuando el matrimonio se vuelve difícil, busca restauración antes que renuncie. Ahora vamos del pacto al llamado. Pablo ha mostrado que el matrimonio es un pacto sagrado, no un contrato casual. Refleja la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Pero surge una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando solo una persona en el matrimonio conoce a Cristo? ¿Qué ocurre si uno camina en la luz mientras el otro permanece en las tinieblas? Y esa es la realidad de muchos creyentes en Corintio y en nuestro tiempo hoy. A medida que el evangelio se extiende, algunos esposos o esposas vienen a la fe, mientras que su pareja sigue incrédula. Y las preguntas no trataron en aparecerse. ¿Debo permanecer casado con alguien que rechaza a Cristo? ¿Puede mi fe influir en mi hogar? Es la voluntad de Dios que soporte el conflicto por amor a la paz. Y estas son las preguntas que Pablo va a responder. En el versículo 2 dice, el desafío de los matrimonios mezclados. Ahora se va a dirigir a este grupo, a los creyentes casados con incrédulos. Estos matrimonios eran comunes en Corintio, donde el evangelio alcanzó a personas ya casadas cuando llegaron a la fe. Por eso surgió naturalmente la pregunta, ¿qué debo hacer si mi esposa o mi esposa no cree en Jesús? ¿Me quedo o me separo? Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ahora, quiero aclarar una cosita. Pablo aclara que aunque Jesús no habló directamente sobre esta situación específica, su instrucción tiene autoridad divina. ¿Saben por qué? Porque estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, como es toda la Escritura. El corazón de Dios es claro. Si el esposo o la esposa incluida acepta vivir con el creyente, entonces el creyente no debe incidir la separación o el divorcio. La frase si consiente en vivir es clave. En el griego original implica tomar agrado en habitar juntos. Es decir, convivir en paz genuina, no simplemente tolerar la relación. Un esposo o una esposa verdaderamente dispuesto
no se opondrá activamente a la fe de su pareja, ni le impedirá seguir a Cristo. Pero si el hogar se vuelve abusivo, peligroso o impide el caminar con Dios, eso no es lo que Pablo describe. Dios no llama a nadie a permanecer en un lugar de abuso o destrucción. Como pastor he visto cuando profundamente este tipo de matrimonio puede probar la fe de un creyente. Pero por eso, si estás soltero, no entres en un matrimonio con alguien que no conoce a Cristo. Esto trae dolor y tensión espiritual. Como Pablo dice en 2 Corintios 6:14, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué común la luz con las tinieblas? Sin embargo, para quienes ya están casados, la instrucción de Pablo está llena de esperanza. Tu fidelidad en el hogar puede convertirse en un testimonio de la gracia de Dios. Como dice 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2. Asimismo, vosotros, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta, cásate tu conducta casta y respetuosa. La consistencia silenciosa del creyente, no alguien que siempre le está molestando y cuando vas a ir a la iglesia y cuando te vas a conocer al Señor y cuando vas a pedirle perdón al Señor y venir a la iglesia para que te oren por ti. No, mire, la constancia silenciosa del creyente, su amor y su paz pueden ablandar incluso el corazón más endurecido. Hoy vamos a leer muchos datos, estadísticas. En los Estados Unidos hoy estamos viendo el costo a largo plazo de los hogares rotos y la ausencia de los padres y de fe. Más de 18,000 millones de niños, 1 de cada 4, viven sin su padre biológico. Ese es el 25%. Los niños sin padre en casa tienen 4 veces más probabilidades de vivir en pobreza. 7 veces más probabilidades de enfrentar un embarazo en la adolescencia. Y el doble de las probabilidades de abandonar la escuela o terminar en prisión. Sin embargo, un solo creyente fiel en el hogar puede marcar una diferencia eterna. Un padre que ora, una madre que preserva, un esposo o esposa que aman sin condiciones. Esos testigos silenciosos pueden impactar generaciones eternas porque quiebran las cadenas. No que sean cuando en las iglesias hispanas hay que quebrar las cadenas del demonio. No, hay que quebrar las cadenas de las tradiciones que seguimos pasando de generación a generación. Porque cuando la familia es destruida, cuando hay divorcio, se la pasamos a nuestra próxima generación. Pero una persona puede cambiar las cosas para las próximas generaciones. Lo sé porque ha pasado en mi vida. No conocí a mi madre hasta los 25, 26 años. No conocí al Señor hasta los 28 años. Mi madre me tuvo cuando tenía 14 años. No la conocía. Fui divorciado a los 21 con 3 hijos.
no conocía al Señor. Pero ahora estoy casado, 25 años, y tenemos 4 niñas hermosas. Es por la gloria del Señor. Uno de mis hijos, de mis 3 varones, estaba caminando con el Señor y se casó enero 1 de este año. El otro hijo, oren por los otros 2 hijos míos, pero el mayor se comprometió a su novia y si Dios quiere se casan en el próximo año o 2. Cuando no está caminando con el Señor uno no sabe, pero si Dios quiere se van a casar. El Señor puede quebrar las cadenas. Versículo 14, la influencia santificadora. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, vamos a explicar este versículo para que no los confundamos. Porque el Señor no tiene nietos ni bisnietos en el cielo. O somos hijos o hijas del Señor. Este versículo puede sonarse un poco confusoso, pero Pablo nos está enseñando que la salvación se transmite automáticamente por el matrimonio o porque naciste en una religión. Es que nacimos en la religión, entonces somos salvos. No hay nada de eso. Es una relación personal. Individualmente cada uno de nosotros tenemos que hacer esa confesión de arrepentimiento y decidir seguir a Jesucristo. Cada persona debe venir a Cristo de manera personal. Lo que Pablo quiere decir acá es que el esposo o la esposa creyente traen una influencia santificadora al hogar. El matrimonio sigue siendo considerado santo porque la presencia del creyente invita la bendición y la protección de Dios. Su fe cree un ambiente donde la gracia puede obrar, donde la luz de Cristo brilla en medio de la oscuridad. En una cultura pagana como la de Corintio y como la de nosotros, esta verdad era revolucionaria y aún lo es hoy. La fe de una sola esposo o esposa puede cambiar la atmósfera espiritual de todo un hogar. ¿Saben eso? Imagínese tu hogar como una embajada del cielo. En tierra extranjera, una embajada no representa la cultura de su país, sino la nación a la que pertenece. Opera bajo otra autoridad, tiene otro propósito y habla en el nombre de su Rey Jesucristo. De la misma manera, tu hogar representa a Cristo. Tus palabras, tu paciencia y tu gracia son testimonio vivo. Aún en un matrimonio espiritual dividido, tu vida se convierte en un mensaje de que el Rey del cielo todavía reina con misericordia y verdad. Y esa es la verdad, amigos. Amén y amén. 4 puntos, si están tomando notas. No abandones el matrimonio si tu esposo o esposa están dispuestos a quedarse. Sea fiel y ora por su salvación. Tu influencia no es en vano. Tu presencia trae santidad y esperanza a tu hogar. Vive como embajador de Cristo, mostrando su amor a través de la gracia y la perseverancia. Y último punto de esta sección. Tu matrimonio puede ser el reflejo más cercano de Jesús que tu esposo o esposa verán en esta vida. Y de la misma manera, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, ustedes pueden ser el ejemplo más cercano que alguien que no conoce a Jesucristo o que no va a la iglesia van a ver. Que tus acciones reflejen las cosas del cielo y no las de este mundo. Leamos
a cerrarlos con los últimos dos versículos. Vamos a ver la libertad de la paz. En los versículos 15 y 16. Pablo cierra esta sesión con realismo y gracia. Después de llamar a la fidelidad siempre que sea posible, ahora responde a la pregunta de qué hacer cuando el esposo o esposa incrédulo decide marcharse. Versículo 15 dice, pero si el incrédulo se sepárense, pues no están el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Estas son palabras de libertad para corazones cargados de culpa y conflicto. Acá Pablo y que le viera la fidelidad con libertad. El creyente no está llamado a vivir encadenado a mandamiento, abuso o intentar reconstruir lo que el otro rehúsa mantener. La frase no está sujeto a servidumbre significa que Dios no te llama a vivir atado al rechazo o al abuso. Si el esposo o esposa incrédulo decide irse, el creyente es libre del pacto matrimonial y es llamado a la paz, no al caos. Pero la paz aquí no es apatía, no es rendirse, es confiar en Dios cuando el matrimonio ya no es posible. La Biblia lo confirma en Romanos 12, 18, dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, están en paz con todos los hombres. Haz lo que te corresponde. Ora por restauración. Pero si el incrédulo decide partir, déjelo ir. Dios no exige que pelees una batalla que Él mismo ha permitido que termine. Versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Este versículo nos regresa al corazón del Evangelio. La esperanza. Pablo no promete que cada esposo o esposo incrédula será salvo. Nos recuerda que la salvación es obra de Dios. Nuestro llamado es a la fidelidad. Los resultados le pertenecen a Él. Aun cuando tu esposo o esposa se van o se alejan, Dios nunca se va. Él siempre está ahí. Quiero darle un poquito de testimonio de mi vida. Para muchos que viven en matrimonios con yugo desigual, la esperanza puede sentirse lejana. Mi esposa estuvo a punto de irse una vez. Porque, ¿qué pasó? Se casó con un desigual como yo, que no seguía al Señor. Sus maletas estaban empacadas, yo no sabía. Si no, yo me hubiera enrabiado y no hubiera ido a este retiro juvenil. Su corazón cansado. Pero el 11 de noviembre, en un retiro juvenil de 2006, el Señor me cambió el corazón. Dios intervinió, me salvó, restauró mi vida y sanó nuestro matrimonio. Este enero vamos a celebrar 25 años. En abril celebraremos 17 años después de que lo renovamos nuestras botas. Y esta es la paz cuando Dios entra en la historia. Nunca subestimemos lo que Dios puede hacer con un corazón que sigue orando, aun cuando todo parece perdido. Y es muy importante para nuestros tiempos hoy, en nuestra cultura. Vivimos en tiempos donde las relaciones son frágiles y el compromiso se desvanece. La gente se va más rápido de lo que perdonan. Pero Dios llama a su pueblo,
a ser diferente, a reflejar su paz en medio de un mundo en conflicto. Tu fe puede durar más que el rechazo. Tus oraciones pueden superar la decepción. Tu paz puede brillar más que la oscuridad a tu alrededor. Imagínense un faro firme frente a las olas que golpean. El faro no detiene la tormenta, pero sigue brillando. Y esa es la paz en el corazón del creyente. No significa que la tormenta desaparezca. Significa que tu luz no se apaga. Cuando otros se van, tú aún puedes permanecer firme en su paz. Entonces, busca la paz y la reconciliación siempre que sea posible. Sea paciente con tu esposo o esposa que no comparte tu fe. Deja que tu testimonio hable más fuerte que tus palabras. Recuerda que tu matrimonio es misional. Una imagen vive del amor del pacto de Cristo. Aun si tu esposo o esposa se alejan, Dios nunca lo hará. Esa es la promesa de Dios. El mensaje de Pablo no se trata de reglas. Se trata, porque eso es la religión, reglas. El mensaje de Pablo se trata de relaciones cimentadas en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es una relación, no una religión. En un mundo que redefina el amor, que dice, el amor es amor, no jodas. Eso no dice la Biblia. El Evangelio redefina la fidelidad. Según el estudio de Barna del 2024, el 33% de quienes se identifican como cristianos se han divorciado. Tristemente. El enemigo está atacando, está ganando batallas, destruyendo familias nucleares. Pero mire esto, mire esto. Pero entre las parejas que asisten a la iglesia cada semana y oran juntos, ese número baja al 15%. Wow. Eso nos dice algo. Eso nos dice algo a nosotros. La fidelidad de Dios fortalece la fidelidad entre nosotros. Si el mundo está reescribiendo el matrimonio, como lo están haciendo hoy, que un hombre se puede casar con un hombre, una mujer con una mujer, confundiendo las cosas. Ven, qué tristeza. La iglesia debe reescribir la narrativa por medio de la fidelidad, el perdón y la gracia. Al terminar esta enseñanza de Pablo nos recuerda que el Evangelio no es una teología abstracta. Es una verdad que transforma las áreas más personales de nuestra vida. Ya seas soltero, casado, separado o estás en algún punto intermedio, la palabra de Dios te encuentra con gracia y claridad. En la semana pasada, en la parte 1, vimos que el matrimonio se edifica sobre la entrega mutua y que el amor y la pureza florecen cuando esposo y esposa se someten al diseño de Dios, hombre y mujer, en un pacto hasta que uno se muera. Esa semana, en la parte 2, vimos que el matrimonio también se trata de paz y testimonio. De cómo el Evangelio nos sostiene cuando la vida y las relaciones se vuelven complicadas en este mundo. A los solteros o viudos, Pablo les dice, tu vida no está incompleta, está apartada para el Señor. La solteridad no es una temporada de espera, es una temporada de adoración. Vive para Cristo hoy. No te quedes sentado esperando que venga tu pareja para hacer algo.
A los casados, Pablo les recuerda, el pacto no es un contrato, es un compromiso que refleja la fidelidad de Cristo. Cuando el matrimonio se vuelve difícil, la gracia de Dios tiene capacidad para reconciliar, perdonar y restaurar. Lo sé porque lo ha hecho en mi vida. Y a los que viven en matrimonios divididos o en yugo desigual, Pablo les ofrece realismo y esperanza. Tu fidelidad sí importa. Tu presencia santifica tu hogar. Tu paz predica más fuerte que tus palabras. Dios puede usarte, incluso tu silencio preservante, para cambiar corazones y generaciones. El mundo dice que la felicidad se encuentra en ser libre de compromisos. El Evangelio dice que el gozo está en ser fiel a Dios. El mundo dice que el amor termina cuando duele. El Evangelio dice que el amor preserva porque Cristo preservó. Así que donde quiera que estés hoy, sea en la esperanza, en la lucha o en la sanidad, recuerda esta verdad, no estás solo. El amor de Dios todavía une, su gracia todavía restaura, su paz todavía reina. Aun cuando tu esposo o su esposa se alejan, Dios nunca lo hace. Preparemos nuestros corazones para orar. Que este sea un momento de rendición delante del Señor. Si estás casado, pídele a Dios que fortalezca tu pacto y renueve tu amor por Él y por tu pareja. Si estás soltero, pídele que llene tu temporada con propósito y paz. Y si estás herido, permite que su gracia te encuentre donde estás. Él restaura lo que el pecado y el dolor han roto. En la cruz, Jesús se entregó por completo, no porque nosotros fuimos fieles, sino porque Él es fiel. Y lo hizo ahí mismo de la cruz. Que cada matrimonio, cada hogar y cada corazón pueda encontrar paz otra vez. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por lo que hiciste en la cruz. No solamente por nosotros, por nuestros pecados, pero por nuestros matrimonios, por nuestros estados estando solteros, divorciados, casados. Padre, quiero orar por los matrimonios, que los protejas, porque el enemigo y la cultura quieren destruir la familia. Padre, oro por los hombres que se levanten, que se pongan las pilas y sean los líderes de su casa, que lleven sus familias a la iglesia, que sean el liderazgo en su casa, lean la Biblia, oren con su familia, laven a su esposa en la palabra. Padre, que restaures los matrimonios que están quebrantados hoy. Que tú puedes renovar como lo has hecho en mi vida, Señor. Y para aquellos que están solteros, Padre, que sigan para adelante buscando las cosas de tu voluntad. Y tú sabes los planes que tienes para ellos. Que se pongan firme y sigan de ti. Que tú tienes un plan mejor que nosotros podemos imaginar. Padre, ve por delante de nosotros. Damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.